Vamos para eso, compartir pantalla y comenzar ya nomás esa unidad. Vamos a ver nosotros en esta unidad el estudio de vectores y la geometría vectorial. La primera parte trata de vectores, geometría vectorial. Y la segunda parte en esta unidad trata de espacio vectorial. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es, vamos a analizar cómo y qué son vectores y cómo se los analiza geométricamente y cómo son las operaciones geométricamente. Para que después introduzcamos un sistema de ejes, puede ser en el plano, puede ser en un espacio tridimensional, y hablemos de vectores en R2, en R3, y podemos generalizar para vectores en Rn. Vamos a ver cómo y qué es lo que hacemos. Entonces, comencemos definiendo qué es un vector. Y acá tenemos nosotros un comentario interesante que dice así. Antes de continuar, les pregunto, porque hace rato estuvimos justamente conversando con algunos de sus compañeros. Ahí, ¿cómo anda el audio? ¿Está bien? ¿Todo está en orden? Sí, ingeniero, yo entro por mi celular y por computadora y está todo bien. Ya, porque había un compañero que me decía que por el celular no le salía bien. Yo le digo, qué raro, porque acá no tengo yo distinción entre audio y computador. El audio es para todos, o sea, en este programa, en el GoToMeeting, no hay esa distinción que hacen en algunas plataformas, que hay que colocar audio para celular o audio para computadora. En mi caso es directamente el audio. Entonces, ya había visto yo en varios grupos que no tengo problema, tanto en celulares como en la computadora salen igual. Pero de todas maneras, al que tenga problemas es bueno que revisen. A veces no es problema mío, sino problema de ustedes en alguna conexión que estén haciendo equivocada. No sé, en fin, hay que verlo. Pero de todas maneras, les preguntaba eso para salvar dudas y que no tengamos ningún problema. Bueno, con ese comentario continuamos. Decíamos nosotros que, ¿qué nos dice en la parte teórica este comentario? Muchas magnitudes físicas, tales como el área, longitud y masa, quedan completamente definidas con un número real que representa la magnitud de la cantidad en cuestión. En otras, denominadas vectores, es necesario especificar, además de la magnitud, la dirección. Por lo tanto, un vector queda completamente determinado si se especifica su magnitud y su dirección. O sea, estamos viendo que es necesario que nosotros indiquemos la magnitud y también la dirección para que quede completamente definido lo que llamamos vectores. Un ejemplo bien sencillo. Si yo les digo a ustedes, yo peso 86 kilos, automáticamente todo el mundo sabe, con esa información, perfectamente de qué estoy hablando. Y no necesita mayor información. En cambio, si yo les digo, agarren un cuerpo sólido en su mano y aplíquenle una fuerza de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y les digo solamente eso. Muchos de ustedes van a agarrar el objeto, le van a aplicar 2 kilogramos por centímetro cuadrado, algunos le aplican de izquierda a derecha y tiene un efecto. Y si le aplican de derecha a izquierda, tiene otro efecto. Si le aplico de abajo hacia arriba, tiene otro efecto. O sea, los efectos son distintos. Depende de la dirección que ustedes apliquen esa magnitud que acabo de decir. Entonces, ahí vemos bien claro lo que decíamos, que para que esté bien definido lo que quiero que ustedes hagan, ¿qué tendría que decirles? Apliquen 2 kilogramos por centímetro cuadrado sobre ese cuerpo, aplicando de izquierda a derecha. Ya hemos dado la magnitud, hemos dado la dirección. Ese tipo de magnitudes se llaman vectores, cuando yo necesito especificar no solo la magnitud, sino también la dirección. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros ahora, los vectores, y vamos a estudiarlos primero en forma bien sencilla, geométricamente, y luego ya analíticamente. Entonces, comencemos con el estudio geométrico de vectores y decimos lo siguiente. En primer lugar, ¿cómo represento los vectores geométricamente? Por una flecha. Una flecha que tiene un punto inicial en A y tiene un punto terminal en B. Unimos esos dos puntos y tiene una dirección. El vector, en este caso, o el segmento dirigido, va de A hacia B. Acabamos de definir perfectamente ese vector
y estamos diciendo que es un segmento dirigido que va de A hacia B, o decimos que ese es el vector U. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que para poder definir necesito un punto inicial y un punto terminal, una magnitud y una dirección. Y de esa manera, geométricamente, nosotros definimos o podemos representar gráficamente un vector. Comenzamos ahora con algunas de las propiedades de esos vectores. Dos vectores son equivalentes o iguales si tienen la misma magnitud y la misma longitud y la misma dirección. Eso es importante que nosotros observemos acá. Geométricamente, ¿cuándo yo puedo decir que dos vectores son iguales? Y estamos hablando de la definición de igualdad de vectores o equivalencia. Este vector y este vector, a pesar que no están sobre la misma recta de acción, tienen la misma magnitud y tienen la misma dirección. Por lo tanto, esos dos vectores son iguales. Eso enfatizamos más aún si hacemos el siguiente análisis. Y acá voy a darles la siguiente presentación. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Los vectores y estamos analizando geométricamente. Yo tengo estos tres vectores, V y W. Todos ellos tienen la misma magnitud y la misma dirección. Por lo tanto, ¿qué puedo decir definiendo la equivalencia? Que esos tres vectores son iguales. U es igual a B igual a W. Eso es lo que definimos como equivalencia de vectores. Seguimos analizando geométricamente. Nosotros podemos ahora definir la suma de vectores. Vamos a definir geométricamente cómo se suman vectores, pero antes veamos qué es el vector 0. El vector 0 es aquel cuya longitud es igual a 0, por lo tanto, si yo hago 0 más U o 1 más 0 me da U. ¿Qué es el inverso aditivo de un vector? Si yo tengo, por ejemplo, este vector que es el vector B, y coloco un vector que tenga la misma magnitud o el mismo tamaño, pero dirección contraria, automáticamente este vector que estoy definiendo es el vector inverso aditivo de B y se representa por menos B. Ese es el vector inverso aditivo, o en este caso hemos hablado de U. ¿Y qué ocurre si yo sumo este vector con este vector? B más menos B me va a dar el vector 0 directamente. Y vamos a ver por qué cuando definamos la suma. Y luego vamos a definir la diferencia de vectores, también geométricamente, y vamos a ver la multiplicación de un vector por un escalar. Todo eso vamos a verlo geométricamente, pero vamos a ayudarnos del siguiente comentario. Nosotros ya sabemos que son vectores equivalentes. Y para poder definir la suma de vectores voy a utilizar justamente ese concepto de equivalencia. Y voy a utilizar dos reglas para encontrar la suma de vectores. Una regla conocida como la regla del paralelogramo y la otra regla conocida como la regla del polígono. ¿En qué consiste la regla del paralelogramo? Nosotros sabemos que si yo tengo estos dos vectores y quiero sumarlos, yo puedo tranquilamente obtener un vector equivalente a U, que sería este. O sea, trazamos un vector equivalente a U. Automáticamente este vector y este vector son iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección, tienen la misma magnitud. Y colocamos un vector B que coincida con el punto inicial de U. Acá no están coincidiendo, pero con vectores equivalentes yo puedo conseguir eso. Y trazo este vector B justamente coincidiendo con el punto inicial de U. Entonces, estos dos vectores, ¿qué características tienen? Esos dos vectores son iguales a estos dos, solo que el punto inicial de ambos coincide. Si eso ocurre, yo puedo perfectamente formar este paralelogramo. Estoy siguiéndolo, fíjense el contorno de ese paralelogramo. Y la diagonal de ese paralelogramo, que es esta diagonal, es el vector suma de U más B. O sea que para sumar dos vectores por la regla del paralelogramo, hacemos coincidir los puntos iniciales de los vectores, formamos un paralelogramo, y la diagonal de ese paralelogramo es el vector suma de U más B. Esa es la regla del paralelogramo. ¿Cuál es la regla del polígono? Similar a esta regla, en la regla del polígono, ¿qué hacemos nosotros? Fíjense en la regla del polígono. Trazamos un vector equivalente a U, es este, y a continuación colocamos el vector equivalente a B, ya no haciendo coincidir los puntos iniciales, sino a continuación. Este es el vector U y este es el vector B. ¿Cuál va a ser el vector suma? El origen del primero y unido con el extremo del segundo. Como hemos colocado uno a continuación de otro, ¿qué estamos?
justamente estamos formando esta parte del paralelogramo. ¿Qué nos va a dar? Este vector que es el vector suma. Esa se llama la regla del polígono. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto que acabamos de hacer? Entonces tenemos la suma de vectores definida de esa manera por esa regla que acabamos de dar, que es la regla del paralelogramo, regla del polígono. ¿Cómo hacemos la diferencia entre dos vectores? Decíamos hace un momento que si yo tengo dos vectores y quiero hacer la diferencia, este es el vector B y este es el vector menos B, del mismo tamaño, pero dirección contraria. Este vector, ¿cómo se llama? Es el inverso aditivo de B. Entonces, si nosotros hacemos la suma de estos dos vectores por esta regla, vamos a encontrar el vector 0, o sea, el vector que no tiene magnitud, por una parte. Pero por otra parte, si yo quiero hacer la diferencia de U menos B, la diferencia de estos dos, lo puedo hacer como una suma. Y decimos que la diferencia de U menos B es la suma de U más el inverso aditivo de B. Como sabemos cuál es el inverso aditivo, es este vector, yo puedo hacer la suma de este vector más este. Y para esos dos vectores le aplico la regla del paralelogramo. Hago coincidir los puntos iniciales. Aquí está el vector U, que es justamente igual a este. Y este vector, coincidiendo con el punto inicial, es el vector inverso aditivo de B. Acá tenemos el vector inverso aditivo de B. Formamos ese paralelogramo y este vector, que es la diagonal de ese paralelogramo, es la diferencia de U menos B. Eso mismo podemos hacer con la regla del polígono. ¿Cómo? Tomamos un vector equivalente a U, a continuación colocamos el inverso aditivo de B. Aquí está. Tomamos un vector equivalente a U, a continuación colocamos el inverso aditivo de B. Unimos el origen del primero con el extremo del segundo y este vector que hemos obtenido tendría que ser exactamente este mismo vector, U menos B. Y esa es la forma de hacer la resta o diferencia de vector. Y para terminar, nosotros vemos ahora la multiplicación de un vector por un escalar. Y en la multiplicación de un vector por un escalar, ¿qué tenemos? Yo tengo este vector U, fíjense, estoy siguiendo con la mano ese vector U. Si yo lo multiplico por 2, significa que ese vector va a crecer y va a ser el doble. Pero como el 2 es positivo, no cambia la dirección, entonces se mantiene siendo este vector, solamente que 2 veces el tamaño va a ser 2 veces. Pero si yo le pongo signo negativo al 2, el tamaño del vector va a ser igual a este tamaño, pero va a cambiar la dirección. En cambio, si el escalar que multiplica al vector es un escalar menor que 1, por ejemplo, un medio, pero un medio positivo, este va a ser el vector resultante, la mitad de este vector, con la misma dirección. Y si yo multiplico ese vector por un escalar menor que 1, negativo, va a cambiar la dirección y va a ser la mitad de este vector, lo que tenemos acá. Entonces ahí tenemos gráficamente visualizando qué es la multiplicación de un vector por un escalar. Y no tiene mayor complicación cualquiera de esas operaciones. Hasta ahí pregunto yo alguna duda. O sea, si hablamos de ese análisis geométrico de vectores, donde hemos definido qué es la equivalencia, cómo se suma, cómo se encuentra la diferencia de vectores y cómo se multiplica por un escalar, pregunto yo, ¿alguna duda? Esto que hemos visto geométricamente, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a facilitar su estudio. ¿Cómo? Introduciendo a todo este estudio un sistema de ejes. Si yo introduzco un sistema de ejes bidimensional, ¿qué voy a tener? Los vectores en R2 y voy a poder ver analíticamente todas estas operaciones. Si yo introduzco un sistema tridimensional, voy a tener los vectores en R3 y voy a poder definir analíticamente todas estas operaciones que acabamos de ver. Y así vamos a ver nosotros que no nos paramos en R3, podríamos hacer vectores en R4, en R5 o en Rn. Vamos a ver por qué y cómo nosotros podemos analizar esos vectores que llamamos vectores en R2, en R3 o en general en Rn. Entonces veamos ahora ese comentario. ¿Y qué dice acá? Dice, fíjense, vectores en R2, en R3 y en general en Rn. El estudio de vectores puede simplificarse introduciendo un sistema de coordenadas rectangulares. En el espacio bidimensional tenemos los vectores en R2. En un espacio tridimensional
tenemos los vectores en L3. Y en un espacio n-dimensional tenemos los vectores en L. O sea, ustedes ven que yo puedo hablar de vectores en L2 si hablamos de un sistema bidimensional de ejes, L3 y así sucesivamente. Geométricamente nosotros podemos trabajar solo con vectores en L2 y en L3 porque no puedo representar gráficamente un vector de L4, o sea, en una cuarta dimensión no tenemos condiciones, pero analíticamente sí podemos trabajar. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, comencemos con los vectores en L2. Veamos cómo se obtiene un vector en L2, cómo se representa un vector en L2 y cómo se hacen las operaciones con vectores en L2. Para esto es necesario que nosotros tomemos dos puntos. En este caso tomamos el punto A, que tiene esas coordenadas, y tomamos el punto B, que tiene esas coordenadas. Nosotros sabemos colocar en un sistema de ejes perfectamente colocar las coordenadas del punto A. Aquí están X1 y E1. Y tenemos el punto A. El punto B, sus coordenadas, X2 y E2, y tenemos el punto B. Y si unimos nosotros ahora el punto A con el punto B, unimos nosotros, ¿qué obtenemos? Tenemos ese vector, que es un vector o un segmento dirigido que va de A hacia B. A ese vector le estamos llamando de U. Y quiero encontrar sus componentes. ¿Cuáles van a ser sus componentes? Sus componentes van a ser, esta va a ser la componente sobre el eje X y esta va a ser la componente sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque si proyectamos ese vector sobre el eje X nos daría todo esto de acá y esto de acá. Entonces es fácil de ver que cuánto vale esta proyección sobre el eje X. X2 menos X sub 1. ¿Y cuánto vale esta proyección sobre el eje Y? Y2 menos Y sub 1. En otras palabras, si nosotros analizamos las componentes de A y de B, ¿qué estoy haciendo? Para obtener las componentes de este vector, sus componentes que son U sub 1 y U sub 2, ¿qué hacemos? El punto extremo menos el punto inicial. Y eso es bueno que recordemos y no nos olvidemos. Si yo conozco las componentes del punto inicial y las componentes del punto extremo de un vector, puedo encontrar las componentes del vector. ¿Cómo? Haciendo la diferencia del punto extremo menos el punto inicial. Como las componentes de B son justamente X2 y E2 y las componentes de A son X1 y E1, ¿qué tenemos como primera componente de este vector U? X2 menos X sub 1. Y como segunda componente, Y2 menos Y sub 1. Ahí están las componentes de este vector. Eso es lo que hacemos para representar en L2 un vector perfectamente. Acá tenemos un análisis que es bastante sencillo, donde simplemente nosotros decimos que este es un vector anclado al origen. Fíjense que el punto inicial que estaba aquí, fuera del origen, lo he colocado en el origen. Y acá colocamos el punto extremo. Esto es una simplificación que nos ayuda bastante cuando estamos trabajando con vectores. Y lo vamos a ver ahora, fíjense. Ahí tenemos exactamente lo mismo que teníamos. Tengo yo vectores en el plano, vectores en L2 que ya hemos llamado. Tenemos el vector U que tiene componentes U sub 1 y U sub 2. Hemos visto que las componentes de esos dos, de ese vector, son X2 menos X sub 1 y Y2 menos Y sub 1. Y acá podemos visualizar analíticamente que efectivamente eso está ocurriendo. Este es el punto A, este es el punto B. La diferencia de X2 menos X sub 1 es la componente sobre el eje X de quién? De ese vector. Y la componente sobre el eje Y, que es esta, va a ser Y2 menos Y sub 1. Son las componentes del vector U analíticamente. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Y no nos olvidemos, vuelvo a repetir. Si yo conozco el punto inicial y conozco el punto extremo, las componentes de U, ¿cómo las obtengo? El punto extremo menos el punto inicial. Estamos haciendo B menos A. Y esas van a ser las componentes de ese vector. Entonces tenemos el punto inicial y el punto extremo. Siempre, esto es importantísimo que no lo recordemos. Acá tenemos lo que se llaman los vectores anclados al origen. ¿Y por qué se dicen vectores anclados al origen? Porque el punto inicial hago coincidir con el origen. O sea, el punto A está acá con el origen. Si está con el origen, ¿cuáles son sus componentes? 0 y 0. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las componentes de este vector? Directamente las componentes de B. Porque voy a tener B menos A, pero B tiene estas componentes y A tiene 0, 0. Me daría directamente las componentes de B, las componentes del vector. Esa es la particularidad de los vectores anclados al origen que nos facilita la vida.
Vamos ahora a analizar, ya sabiendo cómo se representa un vector. En L2, vamos a ver qué son vectores equivalentes en L2. ¿Cómo se hace la suma o diferencia de vectores en L2? ¿Cómo se hace la multiplicación de un escalar por un vector también en L2? Todo eso que estamos, las mismas operaciones que vimos antes, ¿se acuerdan ustedes? Las estoy definiendo ahora, pero ya analíticamente. Entonces acá tenemos la equivalencia de vectores en L2 y tenemos la suma o diferencia de vectores en L2. Fíjense, lo primero, yo tengo dos vectores, el vector U de componentes U1, U2 y el vector B de componentes B1 y B2. ¿Qué me dice la definición? Que esos dos vectores son equivalentes o iguales, aquí está, U es igual a B, si y solamente si sus componentes respectivas son iguales. Los dos vectores son iguales y sus componentes respectivas son iguales. Perfecto. Ya tenemos la definición de equivalencia de vectores. La suma de vectores, si este es el vector U y este es el vector B, el vector suma va a ser simplemente sumar las componentes respectivas de U y de B. Entonces, sumamos en forma respectiva las componentes de U y de B. Y tenemos el vector suma. La diferencia, como sabemos que menos B es el inverso aditivo de B, o sea, multiplicado por menos 1 las componentes de B, la diferencia la podemos definir de esta manera. U menos B es la diferencia en forma correspondiente de las componentes de U y de B. Entonces, U menos B sería U1 menos B1, la primera componente, U2 menos B2. Tenemos equivalencia, suma y diferencia de vector. ¿Y cómo se multiplica un vector por un escalar? Aquí tienen ustedes la definición, es simplemente multiplicar las componentes del vector por el escalar. Con eso es que tenemos todas las operaciones de vectores en L2. Es importante que justifiquemos esta definición de suma y lo vamos a hacer analíticamente. Este gráfico no está bien, hay un error acá en el gráfico. Si ustedes se fijan, las componentes de 1 son estas de acá, hay un error, no vamos a tomar en cuenta. Y voy a hacer justamente el gráfico de esta justificación. Voy a justificar por qué decimos que la suma de dos vectores es la suma de sus componentes respectivas. Vamos a justificarlo geométricamente. Tengo la definición analítica, quiero justificarla geométricamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí tenemos la suma de vectores, su justificación gráfica. Tengo dos vectores, el vector U de componentes U1, U2 y el vector B de componentes B1 y B2. Decimos y hemos visto la definición que la suma de U más B va a ser sumar sus respectivas componentes. U1 más B1, la primera, U2 más B2, la segunda componente. Y acá gráficamente estamos justificando eso. Y fíjense cómo. Yo tengo este vector U, sus componentes son U sub 1 y U sub 2. Tengo este vector B, que está anclado al origen, sus componentes son B sub 1 y B sub 2. Perfecto. Con esos dos vectores hemos formado un paralelogramo por la regla del paralelogramo. El paralelogramo formado es ese que estoy siguiendo con la mano. Y vemos que esta diagonal es la suma de U más B. Geométricamente eso hemos dicho, que para sumar vectores hacemos coincidir sus puntos iniciales, formamos un paralelogramo y esta diagonal es el vector suma. Ahora, si ustedes observan esa diagonal o ese vector suma, ¿qué componentes tiene? Bajamos esto y proyectamos sobre el eje X y me daría esto. ¿Pero qué es esta distancia? Esta distancia más de este pedacito. Podemos hacerlo y analizar y efectivamente, si este pedacito lo aumento acá, ¿qué tenemos? U sub 1 más B sub 1 es la componente sobre el eje X de ¿quién? De este vector sub. Y si yo proyecto sobre Y, van a ver que va a ser la suma de B sub 1 más U sub 2 más B sub 2. U2 más B2, que es esta distancia de acá hasta acá, es la suma de esta distancia más esta distancia. Entonces, de esa manera, ¿qué estoy haciendo? Justificando gráficamente la definición que hemos dado, que para sumar vectores basta que sumemos las componentes respectivas de U y de B. Una vez que hemos visto eso y hemos justificado, vamos a ver ahora en forma general las operaciones con vectores en L2 y vamos a dar la definición de todas las operaciones de vectores en L2. Primero tomamos dos vectores en L2.
con sus respectivas componentes. ¿Qué es la equivalencia o igualdad de vectores? Dos vectores son equivalentes o iguales si sus componentes correspondientes son iguales. Fíjense, el vector U es igual al vector B, sí y solamente sí. U1 es igual a B1. U2 es igual a B2. Perfecto. Ya tenemos la equivalencia o igualdad definida analíticamente. Analíticamente, ¿cómo sumamos vectores? Sumamos las componentes en forma respectiva. El vector suma, ¿cuáles son sus componentes? U1 más B1 la primera componente, U2 más B2 la segunda componente. ¿Cómo restamos un vector de otro, U menos B? Restando en forma correspondiente sus componentes. U1 menos B1, U2 menos B2, y ahí tenemos la diferencia de U menos B. ¿Y cómo encuentro la multiplicación por escalar? Simplemente multiplico por las componentes de U por el escalar. K por U sub 1 más K por U sub 2. Y ahí tenemos en forma sencilla, resumida, todas las operaciones de vectores en L2. Y vamos a hacer lo mismo ahora y vamos a hablar de vectores en L3. Porque si hablamos de vectores en L2, decíamos hace un momento que si yo aumento y coloco un espacio tridimensional, voy a tener los vectores en L3. Para eso, ¿qué hacemos? Colocamos un punto que tiene esas componentes X1, Y1, Z1. Ese punto, si nosotros queremos llegar a ese punto, ¿qué voy a hacer? Voy a caminar sobre el eje X, esa distancia X1, paralela al eje Y. A la derecha, si es positivo, esa distancia Y sub 1, y paralela al eje Z, arriba, si es positivo, caminamos esa distancia y llegamos a ese punto. ¿Qué hemos encontrado? Las componentes o coordenadas de ese punto A. Lo mismo podríamos hacer para un punto B, si tuviéramos sus componentes, que serían X2, Y2, Z2. Y luego unimos A con B y encontramos el vector o el segmento dirigido que va de A hacia B. Y eso es lo que estamos acá definiendo. Si yo tengo un punto A, que es el punto inicial, el punto A es el punto inicial, y tenemos un punto B, que es el punto terminal, el punto terminal, que es el punto B, podemos fácilmente ver que el segmento dirigido que va de A hacia B, o sea, el vector U, ¿cuál es? Vector anclado al origen, automáticamente las componentes del punto terminal van a ser las componentes del vector, o sea, las coordenadas del vector. Eso es fácil de ver, ya hemos visto. Dice ahora la definición de suma. Si yo tengo dos vectores dadas por sus componentes, en primer lugar, ¿cuándo son equivalentes? Y los vectores van a ser equivalentes si sus componentes correspondientes son iguales. ¿Cómo hago la suma? Sumando las componentes correspondientes. ¿Cómo hago la diferencia? Restando las componentes correspondientes. ¿Y cómo encuentro el vector K por U? Multiplicando por K las componentes del vector U. Todo eso que acabamos de ver lo tenemos acá en un resumen bastante claro, definido como las operaciones con vectores en L3. ¿Y qué tenemos? Tomo dos vectores en L3. ¿Y qué ha ocurrido? Simplemente a lo anterior que conocíamos ya, le estoy aumentando una componente. Nada más que eso. Eso es tomar vectores en L3. A las dos componentes que teníamos le estoy aumentando una tercera. Y tenemos que el vector U va a tener estas componentes, el vector B va a tener estas componentes. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando sus componentes correspondientes sean iguales. A las dos que teníamos le aumentamos la tercera condición. ¿Cómo sumo esos dos vectores? Sumando las componentes respectivas. Aumentamos esto para vectores en L3. ¿Cómo resto? De esta manera. ¿Y cómo multiplico por un escalar? Multiplicando por el escalar todas las componentes. En este caso aumentamos la tercera componente. Y hablamos de vectores en L3. O sea, no hay ningún misterio si entendemos las operaciones con vectores en L2. Exactamente lo mismo con vectores en L3. Yo podría ahora extenderme y decir, ¿qué tal si hablo de vectores en L4? ¿Y qué va a ocurrir con vectores en L4?
En lugar de tener 3, voy a tener 4 componentes, pero todo el resto va a ser igual, solo que tendríamos 4 componentes. Si hablamos de vectores en R5, lo mismo. O en general, si hablamos de vectores en Rn, voy a tener vectores con n componentes, pero todas estas operaciones podemos definir. Y en realidad esa es la definición general de operaciones con vectores en Rn. Y de ahí nacen, en forma particular, los vectores en R2, en R3 y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a hacer esa generalización. Después vamos a ver la traslación de ejes. Por el momento dejémosla. Y tenemos acá los vectores en R. Esto es importante que entendamos, que en realidad no es nada complicado y dice así. La idea de usar parejas de números para localizar puntos en el plano y ternas de números para localizar puntos en el espacio tridimensional fue aplicada con claridad por primera vez a mediados del siglo XVII. Fíjense que no hace mucho, 2 siglos solamente. A finales del 3, en realidad. A finales del siglo XIX, los matemáticos y físicos comenzaron a darse cuenta que no era necesario detenerse en ternas. Se reconoció que las cuádruplas de números A1, A2, A3, A4 podían considerarse como puntos en un espacio tetradimensional. Estamos hablando de un espacio tetradimensional. Las quíntuplas A1, A2, A3, A4, A5 como un espacio pentadimensional. Y así sucesivamente las énuplas como un espacio n-dimensional. Nosotros efectivamente, gráficamente, podemos representar solo para vectores en R2 y en R3, y R4, R5 y así en adelante no podemos representarlo. Pero sí analíticamente podemos definir. Y todas las operaciones analíticas que hemos definido se cumplen para vectores en R4, en R5, en general para Rn. Y acá tenemos una definición de todas esas operaciones en forma general. ¿Y qué se ha tomado ahí? Vectores en Rn. Y para tomar vectores en Rn, que hemos tomado 2 puntos que tienen n componentes. El punto A que tiene n componentes, el punto B que tiene n componentes. ¿Cuáles van a ser las componentes de U si pertenece a Rn? U1, U2, U3, Un. ¿Y cómo obtengo esas componentes? El extremo menos el inicio, B menos A. Y ahí están las componentes de ese vector perteneciente a Rn. ¿Qué hemos definido? La equivalencia, la suma, la diferencia, la multiplicación por escalar, que podemos perfectamente, simplemente aumentando componentes, definir tal y como hemos hecho para vectores en Rn. Entonces no hay ninguna dificultad en hablar de vectores en R2, en R3 o en Rn. Y vamos a ver las propiedades de esos vectores que estamos hablando. Y son propiedades que me interesa que las entendamos bien, porque estas propiedades las voy a utilizar más adelante como axiomas para definir que este conjunto de vectores es un espacio vectorial. La primera propiedad me dice que la suma de vectores es conmutativa. La segunda, la suma de vectores es asociativa. Existe el vector 0, ya hemos visto, de tal manera que U más 0 es igual a 0 más U, y esto es igual a U. Corrijan, ahí está mal esa propiedad. Aquí es U, no es 0. Y tenemos esa propiedad que es la existencia del vector 0. Luego habla de la existencia del inverso aditivo, que al sumar un vector con su inverso aditivo me da el vector 0. Perfecto. Es otra propiedad. Luego tenemos que si yo multiplico 2 escalares por un vector, puedo hacerlo de esta forma o de esta otra forma sin ningún problema. Luego tenemos que si yo tengo un escalar que multiplica la suma de 2 vectores, se aplica la propiedad distributiva del escalar con relación a esa suma. Y si tengo 2 escalares multiplicados por un vector, también aplicamos la propiedad distributiva. Y 1 multiplicado por U es igual a U. Y ahí tenemos esas 8 propiedades de las operaciones con vectores en R2, en R3 o en Rn que puedo utilizar y aplicar cuando estemos trabajando con las operaciones. Pregunto hasta ahí, ¿alguna duda de vectores en R2, en R3 o en Rn en general? ¿Alguna duda con relación a alguna definición? Vamos a ver ahora esto que hemos saltado, pero que es bastante fácil, que se llama la traslación de ejes. O sea, en realidad cuando hablamos de traslación de ejes, hacemos la traslación cuando queremos nosotros facilitarnos el estudio de algún ejercicio.
O sea, si yo tengo, fíjense, estos dos ejes, X y tengo este vector, es más fácil analizar ese vector en este nuevo sistema. ¿Y qué hemos hecho en ese nuevo sistema? Hacer coincidir el origen del sistema con el punto inicial del vector. Automáticamente este vector que no estaba anclado al origen pasa a estar anclado al origen con relación a X' y Y'. ¿Y qué voy a establecer? Voy a establecer relaciones entre estas componentes con relación al sistema antiguo, llamemos, y con relación al sistema nuevo. Si llamamos X y el sistema antiguo, si llamamos X' y Y' el nuevo sistema, yo puedo establecer relaciones entre esto que nosotros estamos definiendo como dos sistemas donde se ha trasladado uno con relación al otro. Veamos eso y analicemos de la siguiente manera. Porque tienen después un ejemplo que ustedes van a hacer, que es este. Dice acá, traslación de ejes. La solución de muchos problemas es más sencilla si se trasladan los ejes y se obtienen nuevos ejes paralelos a los originales. En el gráfico que se muestra a continuación, los ejes originales son X y Y, se trasladan de tal manera que el nuevo sistema tiene origen en O' y que se encuentra a KL unidades del punto, o sea, el punto de origen está, sus coordenadas son K y E. O sea, se ha movido K unidades sobre el eje X y L unidades sobre el eje Y. Y el nuevo origen es este, donde tenemos que esto vale K y esto vale E. Analizando las componentes del vector O'P, este vector O'P, nosotros podemos establecer la relación que existe entre estas componentes X y Y del sistema antiguo y las componentes X' y Y' del nuevo sistema. Y a esa relación la llamamos las ecuaciones de traslación. Entonces vamos a ver ahora cómo establecemos esa relación, que es bastante fácil. Y ahí completando todos estos datos, fíjense, yo tengo que he trasladado este sistema antiguo, que es el sistema X y Y, acá, a esta posición, X' y Y'. ¿Y cuántas unidades nos hemos movido? Sobre el eje X me he movido K unidades y sobre el eje Y L unidades. O sea, llevamos este sistema a ese punto. Y tenemos el nuevo sistema X' y Y'. ¿Qué hacemos ahora? Analizamos este vector O'P, primero con relación a un sistema, el sistema viejo, y después con relación al sistema nuevo. Y ahí establecemos cuáles van a ser las ecuaciones de traslación que vamos a utilizar para cualquier punto. Si ustedes observan, tomando en cuenta que este es el punto prima y que tiene estas componentes con relación al sistema antiguo, y tomando que este punto P, ¿cuáles son las componentes con relación al sistema antiguo? X y Y. Esto vale X y esto vale Y con relación a este sistema antiguo. Las componentes de O', esto es K y esto es L. Pero si yo analizo ahora esta componente sobre el nuevo sistema, ¿cuánto vale? Vale X menos K, esto vale X menos K. O sea que esta distancia, que es sobre el eje X', vale X menos K. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros? Decimos que X' va a ser igual a X menos K. ¿Y cuánto va a valer esa Y', que es este punto? Va a ser esta distancia. ¿Y cuánto vale esa distancia? Y menos L. Entonces, Y' es igual a Y menos L. Y esas ecuaciones se llaman las ecuaciones de traslación. Y esas ecuaciones son las que yo voy a utilizar para relacionar esos dos sistemas. Y ahí tienen un ejemplo bastante sencillo, tomando en cuenta esto que acabamos de hacer. Fíjense, me dice, suponer que un sistema de coordenadas X y Y se traslada para obtener un sistema de coordenadas X' y Y', cuyo origen tiene las coordenadas K y L. O sea, nosotros tenemos que el nuevo origen tiene componentes o coordenadas 4 y 1. Son las K y L que hemos llamado. Me he movido 4 unidades sobre el eje X y una unidad sobre el eje Y y obtenemos ese punto. Ese punto son las coordenadas de K y L que valen 4 y 1. ¿Qué me dicen ahora? Encontrar las coordenadas X' y Y' del punto cuyas coordenadas con relación a X y Y son 2 y 0. ¿Qué debo hacer? En estas ecuaciones de traslación, conocemos K, conocemos L, conocemos X, conocemos Y. Voy a calcular X' y Y', solamente reemplazando acá. Directamente.
Pero ¿qué ocurre en el segundo caso? Me dicen encontrar las componentes X, Y, o sea, del sistema antiguo, del punto cuyas coordenadas en el sistema nuevo son 1 y 5. Si en el sistema nuevo son 1 y 5, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar acá 1, 5. Sabemos que K y L tiene dadas sus coordenadas son 4 y 1. Entonces conocemos estos valores y conocemos estos valores. Despejo y tendríamos que X va a ser igual a K' más K y que Y va a ser Y' más C. O sea que con estas ecuaciones de traslación podemos encontrar perfectamente la solución de estos dos índices. Me gustaría que ustedes hagan eso ya con los números y me encuentren las respuestas correspondientes. Con esto que acabamos de ver, que es la traslación de ejes, nosotros hemos visto todo lo que queríamos ver hoy día, que son justamente la introducción de todas las operaciones con vectores, incluyendo vectores en Rn y sus propiedades. La próxima clase entraríamos directamente a ver otras propiedades de vectores, pero antes vamos a hacer ejercicios. La primera parte de la clase, la mitad de la clase, vamos a hacer ejercicios de vectores en L2, en L3 y en Ln y sus operaciones. Con todo lo que tienen ustedes en el práctico, podemos perfectamente ver algunos ejercicios de operaciones con vectores. Antes de cerrar la clase, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda, algo que consultar? Ingeniero, yo estaba haciendo el práctico y hice trasladación de ejes y quería ver si puedo compartir mi pantalla y ver si está bien. O sea, si lo puede revisar, puedo compartir mi pantalla. Ya, pero si usted ha visto la deducción que hemos hecho, o sea, con esta deducción no tendría que tener ningún error de qué es lo Claro, que tiene que hacer. Pero más que todo en la gráfica quería que revise. Pero de todas maneras me comparto pantalla, no hay ningún problema. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Si me espera un minutito, voy a compartirle pantalla. ¿Cuál es su nombre, perdón? Michael. Michael. Solicitud acepte y puede compartir pantalla. Ahí está, ingeniero, lo que hice. No sé si, más que todo, saber si la gráfica está bien. Nosotros tenemos ahí unos puntos en L3, X, Y, Z. Tenemos el punto 1, 0, 0. Ya el punto 1, 0, 0. Luego tenemos B, X, Y, Z, 0, 1, menos 2. 0, 1, menos 2. 0, 1, menos 2. Ya. Y tenemos 0, 1, 2. A ver, solo como comentario, ¿dónde está su punto 1, 0, 0? Es el vector A, el punto 1, 0, 0, porque dice aquí el cuyo punto inicial es A. Dice. El vector U de componente 0, 1, menos 2, cuyo punto inicial A, un punto inicial es 1, 0, 0. El punto inicial es este y el punto terminal lo debemos encontrar. El punto terminal va a ser justamente haciendo la diferencia. Y tendríamos nosotros B menos A y tendríamos que encontrar el punto terminal si conocemos las componentes. Solamente despejar, no sé cuál es su duda ahí. La gráfica, quería saber si está bien. La gráfica, el vector 0, 1, menos 2. Es que lo ha hecho muy pequeñito, o sea, y aquí no se distingue dónde está 1. Si yo tengo el punto inicial que es 1, 0, 0, de acuerdo a lo que yo veo, esta es su distancia, sería 1. Fíjese, esta sería distancia 1. 0, 0, el punto debería estar acá, pues. Según a los años de servicio. Achíquelo un poquito, a ver, para que veamos las componentes.
Fíjese, el punto A tiene componentes un poquito más pequeños. Es de 2100 Quiero ver las componentes de los puntos, no las tengo ahí. 3 por el porcentaje según años de Un servicio. poquito más a la derecha. Ya, fíjese, dice el punto A tiene componentes 1, 0, 0. Si usted analiza, sobre el eje X debo caminar 1. Haberes por Y ahí se vacaciones. quedaría. O sea que las componentes de A estarían ahí. Ese sería el punto A. El día sábado se lo considera día Ah, ya, ingeniero. de trabajo. O sea, ahí tengo ahí un error. O sea, si yo camino una unidad sobre el eje X, que es lo que me están diciendo, y el resto vale 0, ahí sería el punto. El punto A. El punto B, que usted lo ha encontrado, sería 0, 1, menos 2. No caminamos nada acá, caminamos 1 acá y menos 2. Entonces aquí sería el punto. Entonces yo voy a unir este punto donde está el 1, acá con este. Entonces ahí sería el todo correctamente definido. ¿Ya? No en el origen. Si usted me coloca en el origen, me estaría diciendo que el punto A tiene componentes 0, 0, 0, y no es así. Es 1, 0, 0. ¿Ya? Vamos a hacer esto en la próxima clase. Ubicar puntos y ubicar vectores, justamente es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Ya? Trabajador Ya, Pero ahí ingeniero, estamos. gracias. ¿Ya? igual a 13.000. Si no hay más dudas, más preguntas, quedamos con la responsabilidad de hacer la próxima clase algunos ejercicios. Y me gustaría que si tienen dudas, lean la primera parte, leamos hasta norma de un vector, todos esos conceptos, para que al hacer ejercicios tengamos facilidad y no tengamos ninguna duda. Nos vemos el día viernes, jóvenes.